Dice la palabra, leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás: hijo de Amitai, le dijo: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Amado Jesús, enséñanos tu palabra esta tarde. Muéstranos cuál es la verdad que quieres transmitir a nuestra vida, Señor, en este día. Y te rogamos, Señor Jesucristo, que tú puedas redarguir nuestro corazón, que tú puedas enseñarnos, Padre eterno, que puedas enseñarnos lo que tú quieres a través de este mensaje esta tarde, Dios. Que nuestra mente sea mudada, que nuestro carácter sea mudado. Señor, no queremos interponer nuestras emociones, nuestras circunstancias ni nuestra vida ante el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Si nos tienes que exhortar, exhórtanos. Si nos tienes que alinear, alíneanos. Si nos tienes que enseñar, por favor, enséñanos. Que hemos venido, Padre eterno, para atender tu consejo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. El profeta Jonás siempre ha sido un personaje en la Biblia muy reconocido por no hacerle caso a Dios. De hecho, cuando los que íbamos a la escuela dominical de pequeños, porque yo iba a la escuela dominical, siempre, no diga así, cuidado, elixir de la eterna juventud. Cuando íbamos a la escuela dominical de pequeños, había una canción sumamente famosa que decía: Jonás no le hizo caso. Ey, ¿usted también iba a la escuela dominical? Jonás, un hombre llamado por Dios a un ministerio, un hombre asignado por Dios para cumplir una función profética en Israel. En aquel entonces las figuras, las referencias proféticas que tenía la nación eran el profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Elías, que fue ascendido al cielo en un torbellino, y el profeta Eliseo, quien fue un hombre reconocido por haber duplicado la cantidad de milagros que incluso el mismo Elías había hecho. Ellos eran los dos marcos referenciales de la palabra profética en Israel. Aunque habían otras personas que se dedicaban al oficio profético, en aquellos días usualmente los reyes tenían sacerdotes y tenían profetas que estaban con ellos para atender el consejo de Dios o de los dioses, porque no solamente habían profetas de Jehová, sino que también habían profetas de dioses extraños, profetas de dioses paganos y sacerdotes de dioses paganos. Los reyes se hacían de un equipo de trabajo espiritual que les ayudaban a atender el consejo para todos los proyectos que desarrollaban. Jonás era un hombre que fue constituido, llamado directamente por Dios para llevar una palabra profética. Sin embargo, Israel se encontraba en un momento como de un extravío espiritual. Israel había perdido la dirección espiritual de su vida, a causa de que todos tenían todavía la mirada puesta, el enfoque puesto en las cosas del ayer, en los profetas del ayer. Sin embargo, Dios había llamado a Jonás, y un día Dios le habla a Jonás y le hace una asignación. Cuando Dios llama a Jonás, le da una dirección de acuerdo a su voluntad. Dios escoge a sus siervos para que sus siervos hagan la voluntad de Él, no para que sus siervos hagan la voluntad de ellos. Cuando Dios llama a Jonás, Dios le dice: necesito que te levantes de donde estás y que te vayas a la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad la ciudad capital de la región de Asiria. Y aquella ciudad era conocida porque la gente era perversa, pero no solamente era perversa, sino que era gente violenta. En aquellos lugares la gente se había llenado de violencia, como algunos barrios que podría citar esta tarde, y usted dirá: en aquel lugar no se puede ir, pero ahí no se puede entrar a pie, y en carro hay que tener cuidado, ni la policía entra. Aquel lugar, Nínive, se había convertido en una zona de difícil tránsito, porque era una ciudad violenta.
Incluso los mercaderes que pasaban por la ciudad se exponían a los asaltantes, a los ladrones. La gente se había vuelto oportunista. La gente de Nínive tenía una actitud que lo que ellos pudieran ganar, no importara el mal que le hicieran a otros, ellos tenían que sobresalir. Y Dios desde el cielo ve la actitud de Nínive, y entonces Dios le dice a Jonás: quiero que te levantes y vayas a esa ciudad, porque esa ciudad, incluso según lo que relata el profeta Nahum, esa ciudad fue conocida como la ciudad del derramamiento de sangre. Vea qué impresionante. Hay lugares que son conocidos por apodos. Usted ha visto, como uno cuando va al colegio y alguna gente lo conoce por apodo. Algunos apodos son pasables, otros son muy pesados, ¿verdad? Como Tapitas, es pesado. Algunos lo llaman por su apellido, porque el apellido quizás es poco convencional. A otros lo llaman por un defecto físico. Otros lo llaman por su semejanza a un personaje de la televisión. Entonces de ahí nacen los Furcios, de ahí nacen las Betty la Fea, de que la gente dice: ay, mira, igualito a Topollillo. La gente comienza a hacer esas similitudes. Mira, igualito a Walker, el Ranger de Texas. Y se quedó Walker para siempre, Chuck Norris. Por su similitud. También las ciudades llegan a ser conocidas por su hábito. Hay lugares, por ejemplo, que se llaman la esquina de la puñalada. ¿En serio? Residencial Las Latas, ¿verdad? El Infiernillo. Dígame nombres que no se llama así el barrio, pero así le bautizaron. Aquel día, en aquel entonces, la ciudad de Nínive era conocida como la ciudad derramadora de sangre. Entonces Dios dice: ya subió delante de mi presencia la maldad de esa ciudad. Estoy cansado de esa gente. Era una ciudad que albergaba 120,000 habitantes. 120,000 habitantes llenos de perversión. 120,000 hombres y mujeres llenos de maldad. 120,000 personas que habían sido bautizadas como los derramadores de sangre. Y Dios le dice: levántate y ve a Nínive y lleva esta palabra. Voy a destruir la ciudad. La ciudad la voy a destruir porque es ciudad perversa. La voy a destruir porque estoy cansado de ver cómo derraman sangre inocente. La ciudad la voy a destruir porque ya no quiero ver más maldad gestándose en ese lugar. Como yo soy el Dios creador del cielo y la tierra, voy a destruir la ciudad. Entonces llama a Jonás y le da la asignación: Jonás, levántate y vete a Nínive. Y entonces Jonás fue obediente a medias, porque Jonás se levantó, pero se fue en sentido contrario a la voluntad de Dios. Se fue al lugar totalmente opuesto. Para que usted se haga una idea, la ciudad de Nínive, de donde estaba Jonás, la ciudad de Nínive se encontraba a 800 kilómetros de distancia. Aproximadamente Jonás iba a durar un mes en llegar hasta Nínive. Cuando Dios le dice: levántate y ve a Nínive y diles que voy a destruir la ciudad, Jonás dijo: patitas, ¿para qué te quiero? Aquí la cosa está fea. Está bonito que el Señor me mande a predicar a Estados Unidos, porque me mande a Haití. Usted ha visto que hay gente que dice: Señor, dame las naciones. Si querés podemos empezar por Italia. Usted sabe que hay gente que condiciona a Dios en su servicio. Entonces dice: bueno, si me dan del desayuno que le van a servir a los pastores, yo llego temprano. Pero si me van a devolver en ayunas, never. Hay gente que condiciona su servicio. Hay gente que dice: ah, no, si me ponen a tocar en el culto de los jóvenes, yo estoy en la alabanza. Pero si me ponen en el de la madrugada el miércoles, no, Señor, porque yo tengo una lucha con el espíritu de Sabanás muy fuerte. Entonces hay gente que condiciona su servicio. Hay gente que condiciona lo que es la asignación de Dios. Aquel día Jonás dice: yo puedo ser la voz profética del Señor aquí en Israel, pero Dios me está mandando a un lugar donde me van a cortar la cabeza. Porque no es lo mismo que usted se siente con su familia a que usted se siente con los extraños. No es lo mismo que usted vaya, Dios le dé una palabra para dársela a alguien que usted conoce, un compañero de la universidad, un compañero del trabajo, a que Dios le dé una palabra para dársela a su jefe. Hay gente que ha perdido el trabajo por darle una palabra profética al jefe. Ah, no, ya no me gustó eso, que me quiere descubrir el adulterio. Cuando Dios te da palabras para un desconocido,
Un día iba yo con un amigo mío, pastor, y íbamos caminando por un lugar. Y él me dice, ¿me das un momento, por favor? Y yo le dije, ¿para dónde va? Me dice, un momento. El hombre se levantó y cruzó la calle, se fue donde un señor y le dijo, dice el Señor que hoy lo sana de su testículo derecho. Yo dije, ay Jehová, qué dicha que no está aquí la prensa, Dios mío. Porque hay momentos donde Dios te da una palabra para gente y estás arriesgando algo llamado la reputación. Aquel día el hombre se puso a llorar y le dijo, ¿y usted cómo sabe que yo tengo un tumor ahí? Porque el Señor me dijo que hoy lo iba a sanar. Se compartieron números y todo, y después el Señor lo llamó para testificar que realmente la palabra se había cumplido. Pero no es lo mismo cuando Dios te da una palabra para alguien, y no es lo mismo cuando Dios a uno le da una palabra para alguien, es una palabra de aliento, a cuando Dios le da una palabra para alguien, es una palabra de exhortación. Muchas veces he tenido que pasar por el dolor y yo le he dicho, Señor, yo lo voy a hacer porque es tu palabra, pero es mi cara. Porque Dios me dice que le diga cosas a alguna gente que yo sé que esa gente no lo quiere escuchar, o les va a dar pena que su pecado o su condición sea expuesta. Hay momentos en los cuales Dios nos da asignaciones que nosotros quisiéramos negociar y decir, no Señor, muchas gracias, pero yo soy predicador de multitudes, a mí no me mande a pararme en un bus. Hay asignaciones que Dios a nosotros nos hace. Como aquel día le dio la asignación a Jonás, y Jonás dijo, si yo me levanto en la ciudad de Nínive y empiezo a decirle, Dios los va a destruir 40 días y esta ciudad se destruye, 40 días y Dios va a hacer llover fuego del cielo. Lo hizo con Sodoma y Gomorra, también lo va a hacer con ustedes, y lo van a agarrar y lo van a degollar, porque tras de todo ellos era una nación totalmente pagana que adoraba a otros dioses. Entonces él dice, ¿a qué hora sale el bus más pronto? Y bajó, se fue al puerto de Jope, vio que una embarcación salía para Tarsis y se enrumbó a la ciudad de Tarsis en un barco. A Jonás le tomaba cerca de un mes recorrer 800 kilómetros para llegar a Nínive, pero para llegar a Tarsis le costaba cerca de un año de navegación, porque Tarsis estaba a 3.500 kilómetros de donde él estaba. Hay gente que cuando Dios le hace ciertas asignaciones, lo que buscan es huir lo más lejos que puedan, al lugar donde nadie me encuentre. Voy a cerrar el Facebook, voy a bloquear a todo el mundo, voy a cambiar mi número de teléfono. No quiero que nadie me hable de que un día Dios me dio una asignación. No quiero que Dios me hable de que un día Dios a mí me hizo un llamado, porque estoy huyendo de lo que Dios quiere que yo haga. Estoy huyendo de su voluntad, estoy huyendo de su palabra, estoy huyendo de lo que Él quiere, solamente porque sus planes no se acondicionan a mis planes. Muchas veces nosotros nos encontramos en un momento en nuestra vida en la cual deseamos huir. Queremos huir de los problemas de la casa, queremos huir de los problemas del trabajo, queremos huir de los problemas de la iglesia, y creemos que la mejor manera es escapándonos, yéndonos lo más lejos que podamos. Un día un hombre dijo, yo creo que esto se soluciona yéndome de la casa. Tomó sus maletas, agarró un avión y se fue a otro país, sin darse cuenta el daño que le estaba ocasionando a sus hijos. He visto gente que va y pone renuncias en sus trabajos porque no soportan la presión y renuncian al medio de provisión porque Dios los necesitaba ahí. Pero muchas veces creemos que huyendo es como vamos a encontrar solución. Jonás recibe una palabra de Dios, pero Jonás no quería atender la asignación de Dios porque sabía el riesgo que esto conllevaba. Además de que era un riesgo que estaba llevando Jonás, él sabía que Dios era un Dios de misericordia. Entonces Jonás dice, yo quiero ser profeta, pero es que el lugar donde me están mandando ni ofrenda me van a dar. Yo quiero ser profeta, pero yo quiero ser profeta aquí donde está bonito, porque nos tenemos que incomodar. Ay no, aquí está rico, prediquemos sentados. Viera qué cansancio estar aquí desde las 7 de la mañana, voy a jalar la silla y predico sentado porque es más bonito. No, porque Dios nos ha hecho una asignación, Dios nos ha hecho un llamado, y nos guste o no nos guste, o le guste a la gente o no le guste a la gente, debemos predicar el mensaje que Dios a nosotros nos ha mandado a dar. No lo que a la gente le acomoda, no lo que a la gente le gusta, no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que Dios quiere provocar en nuestro corazón. Si Dios dijo, hablen de santidad, hablaremos de santidad. Le gusta el que le guste, se incomoda el que se incomode, porque el
resistencia, es el diablo que quiere sumergirnos en el pecado. Pero recibimos una palabra. Aquel día Jonás se fue y dijo: me monto en el barco. El hombre se montó en el barco y dijo: yo no sé qué pensaba ese hombre, porque dice la palabra que él se fue con la esperanza de huir del Señor, como si eso fuera posible. Y se montó en el barco. Yo no sé qué pensaba él cuando había el capitán que decía: izad las velas, tenemos el viento a babor, me levanten aquí. Empezó aquel barco a moverse y el hombre dijo: ahora sí, papá, ministerio, ¿para qué te quiero? Y empezó el barco a andar. Y cuando ya el barco estaba en alta mar, el Señor hizo soplar un viento tan fuerte que aún en la navegación marítima podría partir cualquier embarcación. Y aquí los marineros empezaron: ¿y ahora qué hacemos? Botaron la comida, botaron los enseres, botaron las mercancías, porque los viajes en aquel momento se tenían que aprovechar de todas las maneras posibles. Se llevaban tripulaciones, se llevaban incluso cuando tenían que llevar presos de ciudades a otras, el gobierno pagaba por trasladar los presos. Entonces tenían diferentes partes y también mercancías, también llevaban mercadería. Se deshicieron de la mercadería, los marineros estaban llenos de temor, llenos de miedo. El viento azotaba, el mar estaba embravecido. Y entonces cuando están todos ahí, el capitán del barco empieza a pasar lista y dice: nos vamos a morir, fulano, mengano, sutano, perencejo. Bueno, pero en la lista dice que somos tantos, aquí falta alguien, me falta uno. Ay, es verdad, nos hace falta aquel hombre, el que recogimos allá en el puerto de Jope. ¿Dónde estará ese muchacho, por Dios? Pero es que usted ha visto que cuando uno está buscando un hijo, hermano, para que meta la ropa, se está bañando, ¿verdad? Dice: ¿dónde estará este muchacho? Y entonces se van a buscarlo al barco. Y Jonás se había acomodado en un rinconcito de la bodega. Y el hombre dijo: a dormir, a dormir. ¿Cómo puede gente dormir en medio de la tormenta? No me lo explico. Hay gente que se acomoda en medio de las tormentas. Y aquel día estaba Jonás ahí bien recostadito, bien tranquilo. Y cuando llega el marinero, me recuerdo una historia. Estábamos en el campamento. Estamos en el campamento, hermano. Y resulta ser que todos en el campamento tenemos un devocional muy temprano. Siempre tenemos el devocional a las 6:30 de la mañana. Todos estamos en capilla. Hicimos el devocional. Luego de eso pasamos a una parte gloriosa que es el desayuno, ¿verdad? Y cuando estábamos en el desayuno, una joven me buscó y me dijo: pastor, no está el muchacho que vino conmigo. Y yo: ay, ¿cómo que no está? Y me dice: no, lo hemos buscado por todas partes. Y como ahí no hay ni señal para llamar por teléfono a nadie, ¿verdad? Lo hemos buscado y la sangre de Cristo, ¿verdad? Yo estaba llamando hasta la policía guardabosques y todo. Y dije: ay, Padre Jesús de Nazaret. Y empiezo a contar en la fila: fulano, mengano, sutano, perencejo, taca, 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 taca. Me agarré 2 líderes y dije: ayúdenme a buscar, estoy buscando al fulano de tal. Y no estaba en la fila del comedor. Me metí al comedor, no estaba sentado en el comedor. Empezamos a recorrer todas las cabañas. Le dije: vaya usted a las cabañas de allá, yo voy a ir a las de acá, usted allá a las de allá. Habíamos 3 personas, ¿verdad? Yo comandando el combo aquel día, buscando el bendito muchacho. No aparecía. pastor, las cabañas están cerradas, están solas, ahí no hay nadie. Y yo: la sangre del cordero, ¿dónde se me metió este muchacho? Ya sé, búsquenlo en las cabañas de las mujeres. Mandé una líder, le digo: vaya, búsqueme ese muchacho, alguien está ahí metido, pecador incircunciso. Y se fue a buscarlo en las cabañas de las mujeres y no estaba el bendito muchacho, no estaba en ningún lado. No, pastor, ahí no hay nadie, las cabañas están cerradas, todas las mujeres están arriba haciendo fila para el comedor. Y yo: Padre de la gloria, Dios de la misericordia, si se murió, resucítalo, Jehová. Porque yo, como le digo a la mamá, ¿verdad? Y empiezo a buscar al muchacho por todas partes. Me fui para la recepción. A los que conocen el campamento, vea, como alma que lleva a Cristo, viva yo, era. Subí a la recepción, no estaba. Bajé otra vez, me fui para las cabañas especiales, el muchacho no estaba. Me fui otra vez para el comedor, ya lo encontraron, no lo hemos encontrado, pastor. Y yo: la sangre, el cordero de la gloria, Padre, ahora como el hacha, sácalo del agua, sácalo del agua. Y yo estaba en esa adversidad. Y entonces digo yo: ya, las cabañas, solo me faltan aquellas cabañas, unas cabañas que se llaman Timoteo. Y empecé a entrar por las cabañas, entré una, entré otra, entré otra. Cuando entro a una, hermano, estaban los 5 bien dormidos. Y encabezando el combo, el líder de la cabaña. Después de que me volví el alma al cuerpo, yo le dije: pero muchachos, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Hace horas tenían que... No, ay, ¿qué hora es? ¿Cuál qué hora es? Igualitos que Jonás.
Mientras uno está en la vicisitud, ellos bien dormidos. Y bueno, pasó. Así llegó el capitán a encontrarse a Jonás, y cuando lo vio bien dormido le dice: pero muchacho, ¿qué estás haciendo durmiendo? Todos estamos clamando a nuestros dioses, clama el tuyo, a ver si nos libramos. Entonces Jonás dice: ¿qué pasó? Como para hacer la mamá de ese muchacho, a pegarle un par de fajazos. Entonces se fue arriba y empezó a ver el mar embravecido, empezó a ver la tormenta. Y entonces alguien dijo: echemos suertes. Cuando la Biblia se habla de echar suertes, es la acción de las cosas que no están en nuestro control, dárselas a Dios para que Dios sea el que dirija. Echaron suertes para ver por causa de quién, porque se dieron cuenta que esa tormenta no tenía que ver con las inclemencias del tiempo, sino que era una situación sobrenatural que se estaba presentando. Entonces echaron suertes a ver sobre quién era el culpable de la tempestad, y la suerte cayó sobre el perro más flaco, sobre Jonás. Cuando cayó la suerte sobre Jonás, le pregunta al hombre: dame toda tu información, dame todas tus reseñas, de dónde sos, de qué nacionalidad eres, a qué te dedicas. Y él dijo: yo soy Jonás, soy hebreo y soy servidor de Jehová, el Dios creador del cielo y del mar. Cuando le dijeron eso, le dijeron: pero ¿qué hiciste, muchacho? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y aquella gente le dijo: vamos a tratar de llevar el barco a tierra, pero no había forma. La tormenta era demasiado fuerte, el mar era demasiado fuerte. Y entonces Jonás le dice: yo sé lo que pueden hacer para librarse ustedes de la muerte, tírenme al mar. Qué osadía la de Jonás, que prefería morirse en el mar que cumplir la voluntad de Dios. Qué osadía la de alguna gente que dice: yo prefiero morirme que hacer lo que Dios me está pidiendo que haga. Yo prefiero perder la vida con tal de morir en mi ley, pero no quiero hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Cuando Jonás está aquel día en el barco y ya los marineros ven que no hay nada que hacer, entonces lo toman de los brazos y las piernas y lo tiran al mar. Y entonces se calmó el mar, se calmó la tempestad, y todos los marineros doblaron sus rodillas y dijeron: Jehová es el Señor, creador del cielo y del mar. Y dice la Biblia: presentaron sacrificios e hicieron un pacto de servirle, porque un hombre decidió sacrificarse para que otra gente pudiese salvarse. Cuando Jonás es tirado en el mar, Jonás dice: ahora sí, aquí se acabó todo. Aquí yo me muero, me ahogo, no importa, pero hago lo que yo quiero. Y lo que Jonás no contaba es que venía nadando desde hacía mucho rato, siguiendo entre la tempestad y siguiendo entre el barco un semejante pez que yo podría decir que es como una ballena. Y entonces donde Jonás cae al mar, la ballena hace chupulum. Jonás dice: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llegó al vientre del pez. Y cuando Jonás está en el vientre, yo me acuerdo una vez estaba leyendo esas historias bíblicas. Hay Biblias que son como animadas, y en la Biblia animada se veía un hombre en la historia de Jonás sentado en el vientre de la ballena en un banquito y con una candela. Y yo dije: ¿en qué momento? Primero, ¿dónde se sacó una candela si está en el mar? Y no solo la candela, pudo haber llevado la candela, ¿cómo le encendió un fósforo? Sentado en un banquito con una candela así orando a Dios. Ella cosa más linda, ¿verdad? Y cuando Jonás está en el vientre de la ballena, se da cuenta que todavía no está muerto, que no está ahogado, que está en un lugar. Porque todo el que Dios llama, Dios es capaz de rescatarlo de cualquier situación. Me entendieron 4, pero no importa. Lo que yo le estoy diciendo es que Dios es capaz de rescatar a un siervo suyo de cualquier circunstancia que esté atravesando. Por eso levante su mano, que voy a profetizar sobre su vida. A través de las circunstancias adversas que usted pueda atravesar, Dios es capaz de librarte de esa tempestad. Dios es capaz de librarte de la tormenta. Si tú fuiste un llamado de Dios, un siervo de Dios, un escogido de Dios, prepárate para ver a Jehová utilizando todo recurso cuanto Él tenga. Pero de que Él te rescata, te rescata. De que Él te levanta, te levanta. Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en ti. A alguien Dios le está hablando esta tarde y le está diciendo: cumpliré mi propósito, cumpliré mi propósito, cumpliré mi propósito. Aunque has querido huir, aunque has querido rehuir de mi palabra, rehuir de mi voluntad, huir de mi presencia, te rescataré, te levantaré, te utilizaré, y la obra que empecé en ti seré fiel en terminar. Oh Jehová, mi alma alaba a Dios.
Dios, alguien que le aplaude al Dios del cielo, porque yo siento esta tarde que el Señor extenderá su mano desde el cielo para traerte auxilio, para rescatarte de la tormenta, para traerte auxilio y respiración, para decirte: no ha terminado tu tiempo, no ha terminado tu asignación, todavía te falta mucho por ver. Dios no ha terminado contigo. Dios dijo que te iba a usar y que te iba a levantar. Aunque estés pasando por la tormenta más impetuosa, aunque estés pasando por la circunstancia más oscura, aunque puedas estar ahorita en un lugar de exilio, en el lugar donde nadie está contigo, en la soledad, en la oscuridad, el Señor dice: te tengo guardado en mi propósito, te tengo guardado en mis planes, te tengo escondido en el hueco de mi mano, te tengo escondido, te dice Dios. Yo te levantaré porque he declarado una palabra. Esa palabra que declaré en ti, yo no soy hombre para mentirte, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que dije que haría contigo, eso cumpliré. Oh, mi Dios. Si yo fuera usted, y estoy seguro que Dios me llamó, yo estaría levantando la celebración más grande que le he levantado a Dios en todo este mes de agosto. Le estaría diciendo: eso es verdad, pastor. Estaría diciéndole: Señor, gracias, porque tú me guardarás en el día del conflicto, me esconderás en tu tabernáculo, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hoy Dios te dice: confía, 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 confía. Esperanza contra esperanza, como Abraham. Confía como Josué, creyó que Dios iba delante de él. Confía como Daniel, confió en el foso de los leones. Confía como Cristo fue a la cruz del Calvario y sabía que el tercer día se levantaba de entre los muertos. Confía, te dice Dios, confía. Oh, Jesús de Nazaret. Levante un grito de alabanza a Dios. Levante un grito de alabanza a Dios. Yo pregunto esta tarde, mi pregunta es esta: ¿dónde están los escogidos de Jehová? ¿Dónde están los que fueron llamados por Dios? Pues si usted es uno de los escogidos de Dios, le voy a dar 20 segundos para que haga lo que esta generación mejor sabe hacer. ¡Oh, Jesús! Shakamanda rababasekete y carraba, le quedan 11 segundos. Marrabasekete rebasekata. Prepárate, que si un pez tiene que mandar Dios para guardarte, Dios lo mandará. Pero en esa tormenta no te mueres. Aunque has deseado la muerte, aunque has deseado mejor morirte, aunque has deseado desertar, aunque has querido renunciar, Dios te dice: esta tormenta no es para muerte, esta tormenta es para cumplir mi propósito en ti. Oh, Jesús de Nazaret. Jehová cumplirá su propósito. Le guste al diablo, no le guste al diablo, fuiste llamado por Dios. Y aunque el diablo se esfuerce en azotarte, en golpear tu fe, en lastimar tu mente, en lastimar tus emociones, el diablo no contaba con que tú estás guardado en la voluntad del Dios del cielo. Santo, mi alma alaba a Dios. 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 Juan Carlos, a ti el diablo te tuvo que haber matado cuando tuvo la oportunidad, pero ahora es demasiado tarde, porque ahora estás guardado en la mano del Dios Todopoderoso, y aunque el diablo quiera, no te puede tocar. Así te dice Dios esta noche: aunque el diablo quisiera, no te puede tocar. Tienes una asignación, tienes un llamamiento, tienes una asignación divina de parte de Dios. Si el Señor te llamó, es porque Dios confía plenamente en tus capacidades espirituales. Es porque Dios sabe que tú eres capaz de cumplir su llamamiento santo en esta tierra. Ahí estaba Jonás diciendo: mátenme, quítenme la vida, tírenme al mar, no importa si me tengo que morir. Pero Dios dijo: no, porque los que son llamados, yo tengo el poder para guardarlos en medio de la tempestad. Cuando nosotros hemos sido llamados por Dios, aunque el diablo quiera golpear, aunque el diablo quiera azotar, aunque el diablo quiera amedrentarnos, todavía hay un plan que el Señor va a cumplir en nosotros. Cuando Jonás está en el vientre del gran pez,
no tiene otra cosa más que hacer que doblar sus rodillas y reconocer el señorío de Dios, reconocer la grandeza de Dios, reconocer que Él es el único que lo puede rescatar. Entonces Dios llevó al gran pez para que lo vomitara en la orilla de una playa. Y dice la palabra que Jonás se levantó y Dios volvió a llamarlo por segunda vez y le dijo: papi, ¿usted creyó que porque venía de una tormenta ya no lo iba a usar? No se equivoque conmigo, todavía tiene una asignación. ¿Sabe qué pasa? Que en muchas ocasiones nosotros creemos que no le podemos servir a Dios porque nos sentimos abatidos. Y está equivocado. Porque Dios no necesita de tus condiciones para usarte. Dios no necesita de tus tribulaciones o de tus tiempos de bonanza para Él establecer un trabajo a través de ti. Dios no lo necesita. Y alguien me dijo: pastor, yo no voy a servir hoy porque no me siento bien. No era un tema de pecado, no era un tema de nada, era un tema anímico. Un asunto de sus emociones, un asunto de, estaba debilitado en su fe. Y yo le dije: hermano, hoy es el día con el que más fuerza usted tiene que servir a Dios. Porque el que usted esté pasando un proceso difícil no quiere decir que Dios no te quiere utilizar. Hay momentos en los que todos pasamos un momento de dificultad. Jonás venía de pasar 3 días de ayuno, obligados en el vientre de un pez. Lo escupe en la playa. ¿Qué tribulación más grande? Pasa la tormenta, lo tiran en el mar, se lo traga un pez 3 días, lo van a escupir en una playa a saber Dios dónde, y Dios le dice: papi, todavía te quiero utilizar. Porque hay problemas en nuestra vida. Aprendas esto de memoria, levante su mano. Hay problemas en nuestra vida que son de referencia, pero no de permanencia. Y Dios le dice: todavía tengo palabra para Nínive. Entonces Jonás dijo: está bien, no quiero pasar otra tormenta. Por las buenas no quisiste, por las malas sí quisiste, pero no quieres volver a pasar la mala. Porque la materia que se reprueba es la materia que se repite. Entonces él dice: voy a ir a Nínive. Cuando él llega a Nínive, Nínive era grande. Para cruzarla se requerían de 3 días para cruzarla. Y aquel hombre parecía un vendedor de periódicos. De esos, los pregoneros, si no me equivoco que se llaman. Y no sé si había un vendedor de periódicos en el centro de San José que tenía una manera muy particular de vender periódicos. Entonces él vendía: la rata le mordió el cachete a la chiquita. Y decía: ay, le mordió un cachete, un periódico. No había nada. El diablo le dio bimba a la suegra, el diablo le dio bimba a la suegra, el diablo para ver. No había nada. Él tenía una manera de hacerlo. Y así andaban pregonando por todas partes. Y cuando Jonás llega a Nínive, Jonás se va valiente. ¡40 días les da Dios! ¡Los va a destruir! ¡Se van a morir en 40 días! ¡Los va a matar Jehová! Y empieza Jonás a pregonar la palabra que Dios les había dicho, que le había dicho que tenía que profetizar. Se van a morir todos por sanguinarios. El que a hierro mata, hierro muere. No sé, Jonás sentía como una satisfacción de lo que Dios iba a hacer. Y él le decía a la gente: se van a morir, ahora sí van a ver lo que les va a pasar. Qué rico que me sabe. Porque usted ha visto que hay gente que se alegra de lo que le pasa a otros. Muchas veces hasta los mismos hermanos de la casa. Le viene y le pega un cosco a su hermano, sale corriendo, se tropieza en el camino, se golpea el dedo chiquitillo el pie y se cae. Y su hermano dice: qué rico me sabe. ¿Ya viste? Y Jonás andaba por toda la ciudad pregonando y diciendo: ja, 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 lero, lero, calzón de cuero, la vaca llora, se van a morir, palma. Y llegó la palabra al oído del rey. Y él dijo: no. Puede pasar cualquier cosa, pero aquí nadie se mete con Jehová, el Dios creador del cielo y la tierra. Y le dijo a la gente: se meten todos en ayuno, hasta los animales, nada, ni comer, ni agua, nada. Nadie coma nada. Tal vez Dios se arrepienta de esta palabra. Y toda la nación, todo el pueblo de Nínive, toda la ciudad de Nínive volvió su corazón y volvió su vida a Dios. Y entonces aquel día el Señor, dice la palabra, se arrepintió del mal que iba a traer sobre la ciudad, porque había visto el corazón del arrepentimiento del pueblo de Nínive. Cuando Dios dice: no voy a destruir la ciudad, porque he visto que se han arrepentido de corazón, he visto que han entrado en pacto conmigo, he visto que han hecho un pacto de consagración conmigo, y he visto que ellos han decidido servirme. Entonces él dice: ya no los voy a destruir. Cuando Dios dice: ya no los voy a destruir, Jonás dice: ¿ves?
por lo que no quería venir. Porque he sido yo el que he tenido que pasar 3 días gritando por la ciudad de que los vas a destruir. Y ahora entonces yo voy a quedar como un falso profeta, porque las cosas que yo digo tú no las vas a hacer. Por eso yo no quería venir aquí, por eso no te quería servir, por eso no quería hacerlo, porque al final me terminas dejando en vergüenza. Porque Dios propicia cosas en nuestra vida para que quede manifiesto lo que hay en el corazón. Cuando Jonás se fue a sentar a un lugar para ver lo que Dios iba a hacer, dice la Biblia que construyó una enramada para cubrirse del sol, y Dios hizo crecer una rama grande que lo cubría del sol. Dios la hizo crecer. Él se sintió acogido. Él dijo: ay, qué rico aquí. Y empezó a sentir la bendición de que esa rama lo cubría del sol. Y en la noche Dios puso un gusano que se comió el tallo de la rama, y la rama se secó. Y en la mañana vino un viento tan abrasador que Jonás quedó aturdido de tanto calor, y él empezó a lamentarse y empezó a enojarse. Vaya conmigo al capítulo número 4 de Jonás. En el capítulo número 4 de Jonás dice la palabra: así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse, y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte porque se murió la planta? Y Jonás le dice: sí, replicó, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y Dios le dijo: sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Cuando Dios propicia ciertas cosas en nuestra vida, lo hace para manifestar lo que hay en nuestro corazón. Muchos de nosotros nos enojamos con Dios por las cosas que nos pasan y perdemos de vista cuál es el propósito de su asignación. El propósito de Jonás era llevar una palabra que produjera arrepentimiento en la gente, no exaltación de su ministerio. Porque si Dios hubiese destruido a Nínive, entonces Jonás hubiera quedado como el profeta, que todo lo que profetiza se cumple. Pero el corazón de Dios era rescatar a la gente. El corazón de Dios no era matar a nadie, el corazón de Dios era rescatar la ciudad. Y entonces Jonás dice: no ve, ni esto me sale bien, hasta la almatica que tenía aquí para que me cubriera el sol, hasta eso se me seca y se me muere. Y él le dice: ¿te enojas por eso? Tenés que buscar lo que hay dentro de tu corazón, porque estás llorando, estás lloriqueando, estás enojado por una calabacera que no te costó nada, y en lugar de alegrarte porque rescaté 120,000 personas que estaban en la oscuridad. Hoy día nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere utilizar para llevar salvación, no para nuestro propio beneficio. Nunca olvidaré una frase que escribió una de nuestras líderes un día en Facebook, y él dijo: el Señor nos llamó para servir a su reino, no para servirnos de su reino. Dios nos trajo a este lugar para que nosotros nos sirviéramos de todas las bendiciones y los beneficios que tiene el servicio a Él. Dios nos trajo a nosotros para que le sirvamos al reino, y que la gente sea la beneficiada, que el mundo sea beneficiado, que la palabra que predicamos produzca en el corazón de alguien arrepentimiento, salvación, que produzca un cambio conductual. Necesitamos volver nuestro corazón a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque he creído que el evangelio consiste en lo que tú me puedes dar y no en lo que yo puedo hacer por tu reino. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá, con todo Jehová me recogerá. Aunque pases por la angustia más grande, tienes que saber que le estás sirviendo a Dios, cueste lo que cueste. Y es aquí donde viene el gran desafío de la santidad, porque la santidad es un asunto de obediencia. La santidad es obedecer al mandato de Dios. Jonás, el pecado de Jonás fue un pecado de desobediencia. Dios le había dado una asignación y él renegó con todo lo que quiso y todo lo que pudo, porque no estaba de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Como si el reino se tratara de nuestra opinión. Cuando está el glamour de la unción, cuando está el culto bonito, cuando se hace un llamado al altar y el pastor ora por nosotros, entonces le prometemos a Dios cielo y tierra. Pero cuando vienen los tiempos difíciles, le reclamamos a Dios de por qué no nos cuida. Y se nos olvida de cuántas veces Dios a nosotros nos ha sacado de problemas aún mayores. Renegamos por ciertas cosas y vemos un niño que se muere de cáncer, que no puede comerse un chocolate, y renegamos.
Porque somos desobedientes a su voz. Porque somos desobedientes a su voluntad. Y el que es desobediente a la voz de Dios nunca podrá vivir en santidad. Porque la santidad es un asunto de obediencia. La santidad es cerrar mis ojos naturales y ver con mis ojos espirituales la voluntad de Dios, porque lo que Dios quiere hacer es perfecto. Un día Jesús está enseñándole a la gente y le dice: ha llegado el momento, porque es necesario que el Hijo del Hombre padezca y muera. Libro de Marcos capítulo 8 verso 31, dice la Biblia: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y por encima de todo ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Jesús le está diciendo a la gente, está ya marcándoles el camino de lo que va a suceder. Es necesario que el Hijo de Dios muera, que se sacrifique. Lo va a despreciar el sacerdocio. Y usted se resiente porque alguien lo desprecia. Porque lo desprecia el jefe, porque lo desprecia el compañero, porque lo desprecia el líder de la iglesia. A Jesús le iba a despreciar los más altos rangos de la organización eclesiástica de la época. Y él dice: es necesario que ellos me rechacen. Es necesario tener el rechazo de los ancianos. Tener el rechazo de los ancianos de una ciudad era el repudio completo para un alguien. Porque los ancianos tenían la opinión más respetada de las ciudades en aquel momento. Es necesario que me rechacen los ancianos, que me rechacen los escribas, que me rechace el sacerdocio. Es necesario que muera. Y es necesario que después de 3 días resucite. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. En medio de su angustia clamó a Dios, pero nunca entendió lo que significaba realmente la obediencia. Jesucristo iba a la cruz del Calvario porque él entendía que era un asunto de obediencia. Él no quería morir en el Calvario. Le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. E igual que Jonás, después de 3 días él partió de esta tierra, murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Hoy está sentado a la diestra del Padre, gobernando con justicia. Como lo que Jesús hablaba no era un mensaje así muy ganador de seguidores, porque el profeta que profetiza la gloria, los carros, las casas, y todo el mundo lo alaba, pero el profeta que profetiza santidad, conversión, arrepentimiento, le dijeron: es muy feo lo que predica, ¿verdad? Entonces Pedro dijo: no, es que hay que cuidarle la imagen a Jesús. ¿Cómo Jesús se va a parar aquí en medio de toda esta gente para decir: me voy a morir, me va a matar, todo el mundo me rechaza? ¿Cómo Jesús va a hacer eso? Entonces Pedro agarra, ¿verdad? Porque Pedro, más que discípulo, funcionaba como guardaespaldas en aquel momento, como coordinador de imagen. Le dijo: Jesús, mira, hay gente haciendo transmisiones en vivo en Facebook, y vos diciendo estas cosas. Después, que por qué nos agarran, y agarran los reporteros, los periodistas, y todo, y nos dan así, tete. Mira, ese mensaje no conviene. Tenés que predicar otra cosa. Aquel mensaje, ¿por qué no contarlo de la mujer samaritana? Ese mensaje es bueno. Ese mensaje es socollone. Mira, tenemos otras anécdotas. El paralítico que bajó del techo. Ay, me ministra eso, me ministra. Esa. Y por ahí hay una hermanita que canta, le ponemos la canción de cuán grande es Él, y aquí se desata la gloria. No prediques eso. Y Jesús lo escucha y se vuelve y los ve como los estoy viendo yo a todos ustedes. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque tienes tu mirada puesta en lo que ven los hombres y no en lo que piensa Dios. Así lamentablemente hay mucha gente que tiene su mirada puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios.
Cuando una persona está más enfocado en lo que puede recibir del reino que lo que puede hacer para obedecer a Dios, entonces ha perdido el desafío más grande que puede tener alguien, que es el desafío de la santidad. La santidad es un asunto de obediencia, no un asunto de conveniencia. Yo no sirvo a Dios por lo que Él me puede dar, yo sirvo a Dios por lo que Él es. Yo sirvo a Dios porque Él es el amor de mi vida, porque es el aire que respiro. Pero hoy mucha gente está como Pedro, pensando en su imagen, pensando en cómo se ve delante de la gente, pensando en cómo la gente piensa, pensando en cómo ellos quieren estar, y no piensan en las cosas de Dios. Y Dios le dice, no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hoy todos queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios nos levante. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a hacer lo que dijo Jesús? Aquel que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Porque la santidad es un asunto de obediencia, de negación. La santidad es un asunto de rendición a Dios. Que suban los adoradores, por favor. La santidad es un asunto de rendirnos ante Dios y de declararle: yo no soy capaz de guiar mi vida en mis propias fuerzas. La santidad es un compromiso, pero un compromiso que nace en la obediencia. La pregunta del $1.000.000 esta tarde, noche ya, es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a atender un compromiso de obediencia para entrar en una santidad completa a Dios? Porque hay cosas que Dios nos va a pedir que no nos van a gustar entregar. Hay palabras que vamos a tener que callar por agradar a Dios. Hay momentos en los cuales vamos a desear salir corriendo, huir en la posición contraria a la voluntad de Dios. Pero Dios nos llamará nuevamente y nos dirá: yo tengo un plan. Pero no puedes seguir teniendo tu mirada en las cosas de los hombres. Jonás tenía su mirada puesta en las cosas de los hombres, renegando, deseando morirse porque se le secó una mata que lo cubría del sol, cuando Dios estaba rescatando una ciudad completa, 120,000 habitantes, con su mirada puesta en las cosas de los hombres, no con su mirada puesta en las cosas de Dios. Hoy la iglesia de Cristo necesita tomar una determinación y decir: yo quiero poner mi mirada en las cosas de arriba. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos al cielo a Dios. Porque es posible que en este mensaje algo Dios haya hablado a tu corazón. De las veces que renegamos, de las veces que huimos, de las veces que fallamos a Dios, de las veces que pensamos más en nosotros que en la gente, de las veces en las cuales nosotros estamos buscando un beneficio personal y no el beneficio del reino. De las veces en las que estamos creyendo que Dios es Santa Claus y que cumplirá todas y cada una de nuestras pretensiones de vida, y no nos damos cuenta que Él es el comandante en jefe de todas las cosas del universo, que mucho hace con dejarnos respirar en su reino. Creemos que somos merecedores de algo. Creemos que como Jonás le podemos decir a Dios cuándo destruir o cuándo salvar una ciudad. Creemos eso porque no hemos entendido la soberanía de Dios. Entender que Dios es un Dios soberano es darnos cuenta que no merecemos nada, que todo lo que tenemos es un puñado de gracia, que solo el hecho de levantarnos y respirar es una muestra de su gracia. Que como Dios, estoy hablando del Dios santo, el alto y sublime que habita las alturas y la santidad, aún sabiendo lo que decimos con nuestros labios, aún sabiendo los programas que vemos en la televisión, aún escuchando las conversaciones que tenemos con alguna gente, aún conociendo el pecado que hicimos, lo que cometimos el día de ayer, como ese Dios tan santo todavía nos permite respirar un día como hoy. Hasta que no entendamos su soberanía, no vamos a entender el compromiso de la santidad. Hasta que no entendamos su poder, hasta que no entendamos que fuimos llamados por misericordia, que como dice la palabra, de los confines de la tierra, entre cientos y miles de personas, millones de personas que habitan en todo el orbe, el Señor te señaló y te llamó por tu nombre y te dijo: tú me eres necesario para cumplir una asignación. Levante sus manos a Dios.